Con probabilidad, la cooperación es la característica más genuinamente humana, aquella que nos hace diferente de otras especies. En concreto, este rasgo ha sido el que le ha permitido a la especie humana sobrevivir entre otras especies más fuertes. Aunque en el interior del entramado social existen instituciones, la escuela por ejemplo, que aún no han interiorizado convenientemente los valores cooperativos. Uno de los principales problemas educativos estriba en que, siendo como es la educación un fenómeno esencialmente social, es abordada como un fenómeno individual. Una alternativa a esta incongruencia educativa a la que se está acudiendo con frecuencia en los últimos años es el trabajo en grupo y, en particular, el aprendizaje en grupo cooperativo. El aprendizaje cooperativo es una técnica psicosocial de aprendizaje que está basado en la enorme importancia que en cualquier ámbito educativo tiene la interacción social. Las razones son bastante obvias, y es que primero mejora sustancialmente la motivación intrínseca, mejora la interacción entre compañeros, mejoran las estrategias, desde el punto de vista de la pregunta que usted me ha hecho, tal vez este aspecto sea más importante, mejoran las estrategias de procesamiento de la información. Está obligado el alumno con esa técnica a aprender para hablar. No es lo mismo aprenderse una materia para examinarte de ella por escrito, o que tener luego que explicarla tú. Yo siempre digo que aprendemos mucho más enseñando que aprendiendo, porque cuando estás obligado a aprender algo para enseñarlo tú, tienes que dominarlo bien. El aprendizaje cooperativo ofrece muchas posibilidades de cara a mejorar no solo el aprendizaje y el rendimiento individual de los alumnos, sino también las relaciones sociales entre ellos. Las relaciones interpersonales que se establecen dentro del aula determinan el tipo y la calidad del saber generado. Si relevante es la importancia que tradicionalmente se ha dado a las relaciones profesor-alumno, mayor aún debe ser la ofrecida a las relaciones alumnos-alumnos, olvidada por profesores y psicólogos durante largo tiempo. Para hablar de grupos de aprendizaje cooperativo no es suficiente con que los alumnos se reúnan en grupos en clase, tienen que cumplir una serie de requisitos. Entre ellos los fundamentales son, por ejemplo, pues que sean grupos pequeños, por ejemplo entre 4 y 6 alumnos. Normalmente se suelen formar grupos heterogéneos, en el sentido de que los grupos están formados pues, por alumnos, por ejemplo, de distinto nivel de logro académico o de distinta procedencia cultural, con alumnos, por ejemplo, con discapacidad y sin discapacidad, etc. Otra característica de estos grupos es que el trabajo que hacen lo hacen interactuando, y la relación entre ellos es interdependiente, quiere decir que el resultado de cada uno depende del trabajo de todos. El objetivo de estos grupos es fomentar el aprendizaje individual, no solamente del grupo en general, sino del aprendizaje de todos los miembros del grupo. Y luego la intervención del profesor es una intervención, el protagonismo del profesor es mucho menor que en una clase tradicional. El profesor tiene que asesorar, orientar a los grupos, preparar el material, pero luego lo que es el trabajo del grupo en sí, el profesor interfiere poquísimo. El aprendizaje cooperativo propicia un ambiente en el que cada alumno tiene expectativas positivas sobre los demás y en el que intenta ajustarse a esas mismas expectativas que los demás tienen sobre él. Este clima escolar contribuye a soslayar la problemática del denominado efecto Pigmalión, consistente en el hecho de que las expectativas negativas del profesor con respecto a un alumno acaban cumpliéndose si el alumno es consciente de ellas. En algunas técnicas, en la mayoría de las técnicas, y además se ha demostrado que es la estrategia que más beneficios reporta, la recompensa se hace al grupo, pero por el rendimiento individual. Esto, como decíamos antes, lo que hace es que favorece que todos los alumnos se impliquen y que ninguno escurra el bulto ni caiga en lo que los psicólogos sociales llaman la holgazanería social. Es decir, que el trabajo lo hagan los demás, porque al final se va a evaluar el grupo en conjunto. Al evaluar a cada alumno, independientemente, el alumno se implica mejor. Una de las ventajas que tiene es que fomenta muchísimo el desarrollo cognitivo de los alumnos, porque al estar confrontando distintas formas de ver las cosas, distintos puntos de vista, distintas formas de resolver los problemas, los alumnos adquieren unas estrategias que en un aprendizaje mucho más unidireccional, de profesor-alumno, no se aprendería, o se adquirirían mucho más difícilmente.
no solo a nivel cognitivo, también a nivel social, los alumnos aprenden estrategias de interactuar con los demás, o las practican, las fomentan. Por ejemplo, pues aprenden a comunicarse, a pedir ayuda, a darla, a negociar. Ya desde los años 80 se utilizó mucho el aprendizaje cooperativo para mejorar la integración escolar de los niños diferentes, sobre todo en un país como Estados Unidos, donde desde hace años las aulas estaban compuestas por niños y niñas muy heterogéneos, desde el punto de vista racial, desde el tipo de vista de nivel intelectual, etc. Y eso se puede aplicar perfectamente ahora a España. España, desde hace pocos años, está empezando a tener aulas con alumnado cada vez más diverso y más heterogéneo desde el punto de vista intelectual, con la integración de niños con diferentes discapacidades, como obligaba, a mi juicio positivamente, la ley que se publicó de integración escolar, que se publicó, si no recuerdo mal, en los años 80, y ahora con la llegada, yo creo que beneficiosa en muchos aspectos y que plantea retos desde otros puntos de vista, con la llegada masiva de inmigrantes y la llegada también masiva de niños, hijos de inmigrantes y por tanto provenientes de diferentes culturas a las escuelas españolas, creo que no solamente es útil, creo que ahora es absolutamente necesario que se utilice técnicas de aprendizaje cooperativo que han demostrado sobradamente la mejora para la integración de los niños diferentes en general, sea cual sea la razón de esa diferencia. El contacto intergrupal es una de las técnicas que más éxito ha obtenido en todo el mundo. De hecho, este año se celebra el 50º aniversario de su creación y en Sudáfrica se organizó un encuentro para demostrar cómo esta técnica comporta un beneficio no solo en las escuelas, sino en cualquier contexto. Esto se empezó a trabajar, se empezó a investigar en esta técnica, en los conflictos que se produjeron en Sudáfrica hace ya 50 años, y se encontró que el establecer un contacto entre grupos de personas que pertenecen, por ejemplo, a distinta raza, teniendo en cuenta una serie de variables que se podían controlar, hacía que se mejorasen las relaciones entre los grupos de personas. Por ejemplo, que a pesar de que existiera una diferencia de estatus o una diferencia de poder entre esos dos grupos, si se realizaba un contacto en el cual los dos grupos estuvieran realizando una misma tarea, en la cual, por ejemplo, ambos grupos iban a salir beneficiados, algo muy fácil de hacer en la escuela, eso iba a producir una mejora de la situación, de la relación, no solamente mientras estaban llevando a cabo esa labor, sino también fuera de esa tarea. Además, el hecho de que haya alguien que esté supervisando esa tarea y que esté tratando de controlar variables extrañas, como es el maestro en las escuelas, va a hacer que la mejora de las relaciones entre los grupos no se circunscriba al simple aula, sino también cuando están fuera, en un recreo, cuando están fuera de las aulas y se encuentran en un parque o en cualquier otra situación. Hay personas que están haciendo aprendizaje cooperativo, creyendo que hacen aprendizaje cooperativo, pero no ponen las condiciones suficientes y es trabajo en grupo y no trabajo cooperativo, porque no olvidemos que todo aprendizaje cooperativo es aprendizaje en grupo, pero no todo aprendizaje en grupo es aprendizaje cooperativo, y puede incluso haber algunos casos que sea al revés, que están, como el personaje de Molière, están hablando en prosa sin saberlo, o escribiendo en prosa sin saberlo, y que ellos, bueno, por maestros o maestras que por su experiencia están trabajando en grupo con ciertas condiciones y efectivamente están haciendo aprendizaje cooperativo y nunca habían oído hablar de eso y no sabían qué era aprendizaje cooperativo. Yo me encontré impartiendo algún curso donde alguien me ha dicho, caramba, pero si lo que usted dice es lo que yo llevo haciendo ya desde hace varios años, eso quiero decir que con ello es un poco difícil llegar a una conclusión definitiva de cuál es el resultado que está teniendo. Las técnicas de aprendizaje cooperativo lo que hacen es aprovechar una tendencia natural que hay en el ser humano, que es la tendencia a interactuar. Y a interactuar no solo de forma competitiva, sino de forma cooperativa también, porque bueno, pues, nuestra especie siempre ha tenido que cooperar para poder sobrevivir, para poder resolver los problemas que en solitario son mucho más difíciles de resolver. Bueno, lo que han hecho los psicólogos sociales ha sido reconocer, desde hace ya bastante tiempo, que estas tendencias naturales se pueden aprovechar no solo para fomentar el aprendizaje de conocimientos, sino también para mejorar las relaciones tanto interpersonales como intergrupales de los alumnos.